Bueno, muchas gracias obviamente por la invitación. Un gusto estar acá. Eh, esta charla tiene como objetivo realmente entender de qué se trata todo esto de las criptomonedas, cuál es su relación con lo que la gente llama el blockchain, porque existen muchísimas, digamos, opiniones o artículos que uno lee sobre esto, y en mi opinión al menos son todos como bastante en el aire. Hay mucha gente hablando del tema desde distintas perspectivas, pero hay poco entendimiento de lo que hay detrás, y entonces yo hace un tiempo me propuse hacer este tutorial y espero que sirva para eso. Imagino que hay gente que ha visto otras versiones de esta charla. Agregué algunas cosas nuevas y espero que eso sea como un buen aporte. Y bueno, estas charlas online, lo bueno que tiene es que cada uno está en su casa y se puede ir cuando quiera, no hace ruido. Les voy a pedir, si es que tienen cualquier pregunta o comentario, que por favor lo pongan en el chat de Zoom mientras voy hablando, y yo voy a tratar de responder en vivo, porque esta charla es re importante que sea interactiva, ¿no? Si no se hace un poco monótona también, y bueno, sobre todo estando en cuarentena uno siente que está como hablando solo, ¿sí? Mucho tiempo. Ok, entonces partamos. Bueno, las criptomonedas nacen a fines del 2008, cuando un sujeto aún anónimo, ¿sí? Al día de hoy sigue siendo anónimo, llamado Satoshi Nakamoto, con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publicó un paper en un foro. Realmente lo mandó primero a una lista de correo y después lo subió a un foro, ¿sí? Eso fue todo. Así partió, y nadie entendía prácticamente nada, ¿sí? Pero de poco fue tomando vuelo. Y este paper se llama Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares, ¿sí? Y acá las palabras clave o los conceptos claves son efectivo y entre pares, ¿sí? ¿Por qué esa es la parte importante? Porque dinero electrónico es algo que tenemos, ¿sí? Que hemos tenido por mucho tiempo. Nosotros hacemos transferencias electrónicas todo el tiempo, pero no se parecen al efectivo en el sentido que no son entre pares. O sea, yo para hacer una transferencia electrónica paso siempre por un tercero, paso por un banco en general, que decide si es que la transferencia es válida, ¿sí? Qué sé yo, le transfiere la plata a la otra persona, incluso puede intervenir entre medio, puede verificar, revisar si es que esa transacción está siendo usada para cosas ilegales o qué sé yo. Y el objetivo es precisamente tener dinero electrónico que sea como el efectivo, que sea absolutamente entre pares, que no haya un intermediario que pueda decidir nada, ¿sí? Y este es un problema difícil, ¿sí? Un problema que mucha gente trató de resolver. De hecho, durante los 90 hubo una buena cantidad como de esfuerzo hacia algo por el estilo, pero siempre resultaba, siempre habían problemas que no eran capaces de resolver, y terminaban confiando de una manera u otra en una entidad central, ¿sí? Entonces eso es una parte importante de la charla que vamos a discutir, ¿sí? Ahora, si lo pensamos de una manera un poco más general, los, los desafíos, ¿sí? De tener una moneda electrónica que sea realmente como el efectivo salen a la luz muy rápido. O sea, pensemos que Alice y Bob, cuando hacen una transacción electrónica hoy en día, es súper simple, porque tienen un banco entre medio, y este banco tiene los balances. Alice tiene 400, Bob tiene 200. Y Alice simplemente le dice al banco: transfiérele 100 a Bob. Entonces el banco lo único que tiene que hacer es cambiar esos balances y decirle a Bob que Alice le pagó 100, ¿sí? Y Bob va a estar feliz. Y en este esquema, obviamente, el banco tiene que ser alguien que se porta bien, ¿no? Si el banco se porta mal, si el banco decide que no, por ejemplo, puede decidir no transferirle la plata a Bob, simplemente le baja a la cuenta de Alice y se transfiere la plata a sí mismo. O decirle a Alice que no, simplemente no, esa transacción no me gusta, así que no la voy a hacer, ¿sí? Obviamente no vamos a entrar a hablar como de temas éticos ni nada por el estilo. El objetivo es absolutamente científico:
cómo podemos deshacernos de este intermediario. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que ahora ya no están solamente Alice y Bob, y además están conectados por internet y están muy lejos, es decir, no tienen una forma de juntarse y verificar esto físicamente o conocerse siquiera. Entonces Alice, para hacerle esta transferencia a Bob, tiene que de alguna forma mandarle un mensaje, ¿cierto? Y esto es entre pares, o sea, tiene que ser algo entre ellos de alguna forma. Y Alice va a mandar un mensaje de alguna forma que va a decir, Bob, te estoy pagando 100, ¿cierto? Y ese mensaje, si tratamos de pensar en qué es lo que tiene que contener ese mensaje, es algo súper complejo. O sea, Bob va a tener un montón de preguntas que hay que resolver. Por ejemplo, ¿es cierto que estoy hablando con Alice? ¿O es cierto que Alice está haciendo esta transacción? Puede ser que no, ¿cierto? Después, ¿es cierto que Alice tiene 100? ¿Sí? ¿Cómo sé yo que Alice tiene 100? ¿A quién le pregunto? Antes yo tenía un banco y yo confiaba en el banco que me decía, pero ahora no sé si Alice tiene estos 100. Y otra pregunta que va a ser aún más relevante es, suponiendo que yo resolví todo lo anterior, yo sé que Alice tiene estos 100, ¿cómo sé que no los ha usado en otra parte o que no los está usando en paralelo en otra parte? ¿Cierto? Porque el mensaje que me mandó a mí se lo puede mandar a otra persona, cambiando mi nombre, Bob, por el nombre de Carol, ¿cierto? Entonces, ese es el principal problema, ¿no? Que todo el mundo digital es duplicable. Entonces, crear dinero digital es un problema complejo, ¿no? Otra pregunta que va a ser importante, pero vamos a resolver casi al final, es de dónde vienen estas monedas, ¿cierto? ¿De dónde viene el dinero? Porque actualmente, de nuevo, hay una entidad central en la cual confiamos para la emisión de dinero, ¿cierto? El Banco Central o en Estados Unidos, se me olvidó el nombre, pero hay distintas entidades que emiten las monedas, ¿cierto? El Federal Reserve. Ok, entonces para resolver estas preguntas necesitamos entender algo de criptografía, ¿sí? Para entender cómo funciona este sistema necesitamos entender algunas cosas de criptografía. En esta versión traté de sacar la mayor cantidad de cosas, pero aún así necesitamos, para entender cómo funciona todo esto, entender qué son las funciones de hash criptográfica, ¿sí? Y las funciones de hash criptográfica, para entenderlas de manera relativamente simple, yo las pienso como estas maquinitas que demuelen madera, ¿sí? Entonces yo le voy a pasar un input a esta maquinita, la maquinita va a hacer algo, va como a demoler este input, son funciones súper ofuscadas, y va a generar un output, ¿sí? ¿Y qué propiedades esperamos de estas funciones, para llamarlas una función de hash criptográfica? La primera y probablemente la más importante es que si yo miro el output no puedo saber nada del input. En ese sentido, estas funciones se llaman funciones pseudo-aleatorias, porque lo que yo espero es que el output se vea completamente aleatorio. Es decir, si es que yo un output, para quien ve ese output, la distribución sobre los inputs tiene que parecer uniforme, entre comillas, ¿sí? O esa persona no puede adivinar cuál era el input, no le estoy entregando nada de información, esa es la idea. Otra propiedad es que el input puede tener largo arbitrario, o sea, yo le puedo pasar, pensemos en strings, le puedo pasar mi disco duro entero, lo que sea, y el output tiene largo fijo, ¿sí? Eso significa que independiente del largo del input que yo le pase, el output siempre va a tener el mismo largo. En el caso de Bitcoin se usa una función que se llama SHA-256, pero no es muy relevante. Lo importante es que el output tiene 256 bits, ¿sí? Es siempre fijo, aunque el input puede ser un string vacío o puede ser un string que pese terabytes. Y lo otro que es importante, y esto en general es bastante contraintuitivo, ¿sí? Es que estas funciones tienen que ser resistentes a colisiones. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo encontrar dos inputs que me den el mismo output, ¿sí? Y este no puedo encontrar es muy en la práctica, porque obviamente existen dos inputs que me dan el mismo output, ¿cierto? La razón es porque el espacio de entrada es infinito, ¿cierto? Porque el input puede ser de largo arbitrario, así que tengo infinitos strings posibles, pero el espacio de output es finito, ¿cierto? Tiene 2 elevado a 256 outputs posibles. Por lo tanto, siempre van a existir colisiones, pero
de nuevo, esto es algo muy, en la práctica tiene que ser imposible encontrar esas colisiones, ¿cierto? Para construir estas funciones se hacen un montón de cosas bien ofuscadoras, en particular hay muchos XOR, ¿no? Esta operación que tiene Perfect Secrecy, y se hacen un montón de rondas de shifts y cosas por el estilo, pero pensémosla bien en abstracto, estas son las propiedades que nos interesan y rápidamente vamos a mostrar un poco esas propiedades o ilustrarlas. Si es que yo paso el string Bitcoin por esta maquinita, obtengo un output. Aquí estamos en notación hexadecimal, pero da lo mismo. Pensemos que ese es el output de esta maquinita, ¿sí? Y se ve completamente aleatorio. De hecho, si es que yo les paso un output y no les paso el input, ¿cierto? Es bastante, o debería ser difícil, o imposible prácticamente, decir cuál era el input, ¿cierto? En este caso podemos decir una sola cosa del input, ¿cierto? Y es que el input no es Bitcoin, ¿sí? Porque esto es una función, por lo tanto es determinista. Si yo le paso 2 veces el mismo input, obtengo 2 veces el mismo output. Pero el input de hecho es Bitcoin, pero con minúscula. Y esa otra propiedad interesante, que si yo cambio un poquito el input, entonces el output cambia completamente, ¿sí? También le puedo pasar un libro entero y va a funcionar bien y el output va a ser del mismo largo. Y si yo les pregunto si existe otro, o si me pueden dar otro input que dé ese mismo output, la respuesta debería ser, bueno, no. En la práctica eso debiese ser imposible, ¿sí? Y de hecho para esta función SHA-256 no se conocen colisiones, ¿sí? La función que se usaba anteriormente, SHA-1, hace poco la rompieron, digamos, encontraron colisiones. Eso respecto de las funciones de hash criptográficas, que son muy relevantes para el protocolo, para entender cómo funciona Bitcoin, para entender qué es el blockchain, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta ahora. De nuevo, por favor, vayan escribiéndolas en el chat, que yo lo voy viendo. Ok, entonces, las funciones de hash criptográficas se ocupan en particular, y en el protocolo de Bitcoin y en muchas cosas en la vida cotidiana, ¿sí? Para verificar integridad en sistemas distribuidos. Entonces pensemos que tenemos un montón. ¿El input será siempre dinero? No, de hecho tenemos que pensar que el dinero acá es digital, de hecho. O sea, solamente existen datos acá, no existe algo más o algo fuera de los computadores, ¿sí? Entonces el input de hecho puede ser cualquier mensaje, ¿sí? Y bueno, el dinero, entre comillas, también va a ser un mensaje en este sistema. Ok, entonces, como les decía, estas funciones se usan mucho para verificar la integridad de archivos que están distribuidos en varias partes. Y creo que la forma más fácil de pensar esto es, piensen cuando usan Dropbox o cuando usan Google Drive, ¿sí? Tienen una copia local de los archivos, hay una copia del servidor, tal vez ustedes tienen otro computador donde hay otra copia local, y ustedes lo que quieren es que esos archivos sean todos iguales, ¿cierto? Entonces podemos pensar que hay distintos computadores que tienen distintos datos, y lo que queremos verificar es cierto que todos estos datos son iguales, ¿cierto? Ahora, si ustedes lo piensan, su Dropbox pesa 2 gigas, digamos. Y por supuesto no tiene ningún sentido cada vez que uno prende el computador que se manden 2 gigas al servidor o que se descarguen 2 gigas de información para verificar que todo sigue igual, que no ha cambiado nada, ¿cierto? Entonces, dadas las propiedades de estas funciones, lo que uno puede hacer en vez de verificar que 2 archivos son iguales o que 2 carpetas son iguales o qué sé yo, uno puede verificar que su función de hash, el output, traspasarlo por una de estas funciones de hash, sean iguales, ¿cierto? Entonces, ahí yo solamente necesito, por cada cosa que quiero comparar, que puede ser de largo arbitrario, necesito mandar 256 bits, ¿sí? Y como estas funciones son resistentes a colisiones, sabemos que si los outputs son iguales, entonces los inputs también tenían que ser iguales, ¿sí?
¿Se entiende esta parte? De nuevo, por favor, si hay preguntas o incluso comentarios o lo que sea, por favor, ahí los dejan en el chat. Hay una pregunta en el chat. Pero la pregunta de si el input será siempre dinero, ¿no? Esa la respondí antes. ¿O hay otra nueva? Ah, no, esa era. Ya, ok. No. Ahí hay otra. Ya, perfecto. ¿Resistente a colisiones es poca probabilidad o imposibilidad? Eh, a ver, en realidad es poca probabilidad, pero no sé si probabilidad es una palabra correcta para describir eso, porque en realidad existen colisiones, ¿sí? Y lo que tiene que ocurrir en la práctica es que sea muy difícil encontrarlas, ¿sí? Y suponiendo que estas funciones son aleatorias, aunque eso no está demostrado ni hay una buena definición de qué significaría eso, ¿sí? Pero suponiendo que estas funciones son realmente aleatorias, tiene sentido, ¿no? Porque si mi espacio de output es tan grande, es 2 elevado a 256, si yo tomo dos inputs, la probabilidad de caer al mismo, y ahí sí uno podría hablar de probabilidad, la probabilidad de que me den el mismo output es demasiado baja, ¿cierto? 1 partido por 2 elevado a 256. Entonces, eso es como realmente el truco, entre comillas. No sé si se entiende bien con eso. Ok, entonces vamos a suponer que estas funciones funcionan bien, en la práctica funcionan bien. Si dejan de funcionar bien, entonces tendríamos problemas gigantescos. O sea, si es que alguien encuentra colisiones a estas funciones o una forma de crear colisiones, entonces las contraseñas en Internet, digamos, un montón de otras cosas se romperían. La probabilidad es 1 en 1 por 10 elevado a 77, claro. Es una probabilidad bastante baja de encontrar colisiones, de nuevo, suponiendo que son aleatorias. ¿Sí? Ok, entonces esto funciona bien, digamos, en el ejemplo de Dropbox funciona bien, pero aún así tenemos un problema, que es, supongamos ahora que esto es un servidores que guardan terabytes y terabytes de información, ¿cierto? Yo igual cada vez que quiero comparar tengo que calcular una función sobre terabytes de información, ¿sí? Y eso es un problema, o sea, estas funciones sí son muy eficientes, calcular una función de hash sobre un archivo de 1 GB se demora unos segundos, unos 5 segundos, dependiendo obviamente del computador, pero cuando pasamos a terabytes se vuelve un poco ineficiente. Y hay un montón de técnicas para hacerlo más eficiente. Entonces, una pregunta es, ¿podemos hacer esto más eficiente suponiendo que tenemos, que solamente van llegando datos, que los datos antiguos no se modifican? ¿Sí? Y esto tiene sentido pensarlo en un sistema de transacciones, porque las transacciones siempre son algo nuevo sobre lo que había antes, no es que yo vaya a modificar las transacciones que ya se hicieron. Y la respuesta es sí, de hecho lo podemos optimizar de una manera bastante fácil, ¿sí? Pensemos ahora que tenemos solo dos computadores, ¿sí? Para hacerlo más simple. Y estos dos computadores van a tener replicada la información de todas las transacciones. Lo que podemos hacer es, bueno, cuando llegan los primeros datos, con la primera transacción o el primer conjunto de transacciones, le calculamos el hash, ¿sí? Cuando llega el segundo conjunto de transacciones, le calculamos el hash. Y así, lo vamos haciendo en vivo de alguna forma. ¿Sí? No es que le calculemos el hash a todo lo que tenemos. Y así, el único problema que vamos a tener ahora es que cuando queramos verificar que hemos visto exactamente lo mismo, que tenemos exactamente la misma estructura de datos, vamos a tener que comparar estos n hashes, ¿sí? ¿Cuál sería una forma razonable de optimizar esto? ¿Sí? ¿Podemos optimizar esto un poco más? ¿Sí? O, en otras palabras, ¿podemos evitar esta idea de tener que comparar n hashes? ¿Alguna idea ahí? Unos segundos por si hay alguien escribiendo y si no, lo... Exactamente, ahí alguien dijo hash de hashes, ¿cierto? Yo lo que puedo hacer es tomar todos estos hashes y calcularles el hash a ellos, ¿cierto? Y con eso me basta comparar ese único hash, ¿sí?
con el que calculó, digamos, el otro servidor, y si es que esos están correctos, yo sé que tenemos los mismos hashes y por lo tanto sé que tenemos los mismos archivos, ¿sí? Esa es una posibilidad. Ahora, si es que los datos crecen un montón, igual calcularle el hash a todos estos hashes va a ser algo que sigue siendo tal vez muy pesado. Entonces la pregunta es si lo podemos optimizar un poco más. Y la respuesta aquí va a ser de nuevo sí, un poco más complejo, pero nada demasiado complejo. Y es la siguiente idea. Cuando nos llegue el primer conjunto de transacciones, igual que antes le vamos a calcular el hash, ¿sí? Cuando nos llegue el segundo conjunto de transacciones, en vez de datos, perdón, todavía no hablamos de transacciones. Cuando me llegue el segundo conjunto de datos, en vez de calcularle el hash a ese conjunto de datos, lo que voy a hacer es llamar a toda esta información un bloque. Y le voy a calcular el hash a ese bloque, no solamente a los datos, ¿sí? Cuando me llegue el tercer conjunto de datos, voy a definir todo esto como un bloque y le voy a calcular el hash a ese bloque. ¿Cuál es la gracia de esto? Si se fijan, estoy todo el tiempo calculando hashes, de nuevo voy en vivo, pero siempre voy calculando hashes sobre porciones de datos bastante chicas, ¿sí? Y la gracia es que podemos verificar la integridad de la estructura de datos completa solamente con el hash del último bloque, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, si es que los dos computadores tienen el mismo hash del último bloque, hay algo en el chat. Después lo leo. Si los dos computadores tienen el mismo hash del último bloque, entonces están seguros de que el bloque 3 es igual para ambos, ¿cierto? Por lo tanto, saben que tienen el mismo hash del bloque 2 y el mismo conjunto de datos número 3. Como tienen el mismo hash del bloque 2, pueden volver hacia atrás, ¿cierto? Pues eso significa que tienen el mismo bloque 2. Como tienen el mismo bloque 2, tienen el mismo data 2 y además tienen el mismo hash del bloque 1 y por lo tanto saben que tienen el mismo data 1. Es decir, si tienen el mismo hash del bloque 3, tienen el mismo hash de toda la estructura, o tienen la misma estructura de datos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, tenemos dos servidores que van computando en paralelo, van guardando datos en paralelo, y en cada etapa están haciendo este chequeo, digamos, de integridad, o están calculando estos hashes, y en cualquier punto en el tiempo ellos pueden decir, ¿es cierto que hemos visto lo mismo? ¿Estamos en el mismo estado? Y la respuesta es, si es que los dos tienen el mismo último hash, la respuesta es sí, ¿cierto? Y esto es lo que se llama un blockchain, como estructura de datos, ¿sí? Y es una estructura de datos, la gente le da como harto color, entre comillas, y está muy de moda decir no se trata de las criptomonedas, se trata del blockchain, el blockchain es fantástico. No, el blockchain es una estructura de datos súper sencilla, de hecho es bastante antigua, existe desde fines de los 70, si no me equivoco. La gente hablaba de listas de hashes, pero la idea es exactamente la misma. O sea, no hay nada muy fantástico en esta estructura de datos. Lo que es realmente nuevo es cómo es el funcionamiento de Bitcoin como un protocolo, cuáles son los incentivos, cuáles son las reglas bajo las cuales funciona el sistema. Así que eso como un comentario. Es súper importante que entendamos cómo funcionan estas funciones de hash y por eso parto acá. También es importante tener claro qué es un blockchain, pero de nuevo es como importante tener claro que esto no es la gracia de las criptomonedas, ¿sí? Pero para poder ingresar estos datos y hacer los respectivos hashes hasta el blockchain hay que tener un programa especial. No es que cualquiera pueda hacer esto en su computador, ¿verdad? Cualquiera puede hacer esto en su computador, es súper fácil. De hecho, todos los sistemas operativos traen por defecto toda la gran mayoría de las funciones hash o las más comunes instaladas, digamos. Calcular hashes es algo muy simple. Es rápido, no hay como algo, una magia negra. De hecho, entender cómo funcionan las funciones de hash tampoco es algo tan complejo. Sí, hay algunas que son más complejas que otras, pero ¿como qué función? La función SHA-256. Esa es un ejemplo, ¿no? Algo que uno puede pensar si quiere como meterse un poco más. Un ejemplo muy básico, que por supuesto no funciona bien en la práctica, pero como más o menos sencillo, es que yo tengo mi texto y lo muevo hacia el lado, digamos, o sea, le hago un shift, cosa que los caracteres que están al final se queden al principio, y hago un XOR consigo mismo. El XOR
tiene esta propiedad de perfect secrecy, y después vuelvo a hacer lo mismo, y hago un XOR con lo anterior, y vuelvo a hacer lo mismo, y eso, si eso lo hago miles de veces, volver al string original es problemático, ¿sí? Y por supuesto que se hacen un montón de cosas más que eso, pero esa es como una parte importante de esta función. Ok, entonces esto es todo lo que vamos a hablar digamos, criptografía, o si quieren llamarlo como más de computación, tal vez, ¿sí? Entonces quedémonos con la idea de que tenemos estas funciones de hash criptográficas donde el output no da nada de información del input y además son resistentes a colisiones. Y nos sirven para verificar integridad de archivos en distintos computadores, entre comillas, y además es súper importante para ver que hasta el momento hemos visto exactamente los mismos datos, es decir, tenemos la misma historia. Hay gente aportando también en el chat, ya, súper bien. ¿Qué preguntas hasta acá? ¿Hay otros mecanismos computacionales que den estas propiedades? Sí, sí, hay, y son muy, muy interesantes. Creo que nos vamos a ir por las ramas si es que nos metemos en esto, pero yo les recomendaría buscar algo que se llama RandomX, que es como una pseudo función de hash, pero funciona sobre instrucciones de máquina del computador, y es súper interesante. Pero de nuevo no hay suficiente tiempo para darle más vuelta al tema. Ok, entonces si no hay más preguntas, teniendo solamente estas premisas, vamos a tratar nosotros de crear nuestra primera criptomoneda, ¿ya? Nuestra primera criptomoneda va a tener fallas, por supuesto, pero confíen en mí en que la idea es ir entendiendo las distintas premisas y después vamos a ir viendo cómo resolver esas fallas, ¿sí? Hay un montón de suposiciones que vamos a tener que hacer, pero vamos a llegar a más o menos, digamos, lo que propone el anónimo Satoshi Nakamoto. Entonces, la primera... sí, está bien. La primera... suposición que vamos a hacer es que tenemos un conjunto de participantes de nuestra criptomoneda y cada participante tiene una firma que es incorruptible, es decir, Alice puede firmar documentos digitales y suponemos que eso es incorruptible. Para los que conocen de firmas digitales, esto va a ser súper natural, pero para los que no conocen de firmas digitales, no tenemos tiempo tampoco de meternos en eso, entonces simplemente pensemos en que hay una forma de firmar documentos digitales que es incorruptible, ¿ya? Otra suposición que vamos a hacer es que cuando empieza esta moneda hay un conjunto de balances iniciales, ¿sí? Es decir, Alice tiene 200, Bob tiene 50, Carol tiene 120 y así, ¿sí? Solamente por simplicidad vamos a llamar a esta hoja de balances iniciales la transacción 1 y vamos a suponer que es una transacción con muchos outputs, ¿sí? Es de solamente ponerle un nombre, pero van a ver que después nos va a servir. Y la última suposición que vamos a hacer es que esta transacción es conocida por todos, ¿sí? Cuando empieza la criptomoneda, esta cuestión se escribe en piedra, ¿sí? Se escribe en un cerro, lo tallan para que todo el mundo lo pueda ver, todos saben que esto es lo correcto, ¿sí? De nuevo, nos vamos a deshacer de esa suposición más adelante. Entonces ahora lo que esperamos de nuestro sistema es que la gente pueda transacciones entre ellos, ¿no? Tiene bastante sentido esperar que se puedan hacer transacciones. ¿Cómo va a funcionar esto? Perdón. Más o menos de la siguiente forma. Alice, digamos que le quiere pagar a Bob los 200 que tiene ella originalmente. Entonces lo que va a hacer es escribir el siguiente mensaje, que va a ser una transacción, ¿sí? Pero pensemos que lo escribe en papel, ¿no? Yo voy a tomar como input el output 1 de la transacción 1, es decir, mi base inicial, que estamos todos de acuerdo que es correcto, y voy a hacer como output, le voy a pagar esos 200 a Bob. Y Alice va a firmar este documento, ¿sí? Con su firma digital o con el mecanismo que quiera. Y a esto se le llama la transacción 2. Ahora, esta transacción 2 tenemos que pensarla como un seguro de Bob, ¿no? Bob puede ir donde un tercero y mostrarle este papel. Si Alice le pasa este papel a Bob, si que sea digital, entonces Bob puede ir donde un tercero y decirle, mira,
mira la transacción original, sabéis que Alice tiene esta plata, ¿cierto? Porque la transacción original todos la conocen, y acá tengo un papel firmado por Alice que dice que ahora yo soy el dueño de estos 200 monedas, ¿sí? Así que en ese sentido esto es como un certificado para Bob, ¿cierto? Ahora, por supuesto que de esta transacción inicial que estaba escrita en piedra, tenemos que tallar este output, ¿cierto? Y eso vamos a ver qué problema, pero por el momento supongamos que este output ya no es gastable, ¿cierto? Em, mm, es como la venta de facturas para vencer con los bancos. No, me perdí con ese comentario. Ok, entonces como todos sabemos como todos conocemos esta transacción, hasta ahora todo bien, ¿cierto? Ahora supongamos que Bob de estos 200 le quiere pagar 190 a Carol, ¿sí? Bob lo que puede hacer es tomar como input, ¿sí? Él va a escribir en un papel, mire, estoy tomando como input el primer output de la transacción 2, que es la que Alice le mandó a él, ¿sí? Y como output, primero le voy a dar 190 a Carol y después me voy a devolver los 10 a mí. Esto puede sonar medio extraño, pero es la única forma que tiene una criptomoneda, digamos, de pagar parte de una transacción, ¿sí? Por la misma idea de que una vez que yo uso un output, ese output ya desaparece, ya no se puede usar de nuevo. Entonces Bob ahora va a firmar este nuevo papel, y a esto le vamos a llamar la transacción 3, y Bob le va a mandar la transacción 3 y la transacción 2 a Carol, ¿sí? Y a Carol esto le sirve como un certificado de que ella ahora es la dueña de 190. ¿Por qué? Porque puede mostrar esto, decir, mira, Bob me firmó esto, y antes Alice le firmó esto a Bob, y todos saben que Alice era la dueña de esos 200 originales, así que ahora 190 de esos 200 son míos. Ok, entonces esto funciona de manera razonable. Ahora, por supuesto, el output de esta transacción 2, el output 1 de esta transacción 2 ya fue utilizado, entonces de alguna forma tenemos que marcarlo como ya no es válido, ¿cierto? Pero hacer esa marca es difícil, ¿sí? Perdón, aquí un pequeño comentario. Este sistema, la idea es que siga funcionando y pensemos que cada transacción válida llega a la transacción original, ¿sí? Es como una cadena de pagos que llega a la transacción original, es decir, a los balances iniciales. Ahora, como les decía, esta idea de marcar algo como inválido es un problema. Es decir, si estamos igual que antes y Alice le paga sus 200 a Bob, después Alice puede decir, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué no le manda sus 200 a Carol? ¿Sí? Y de hecho, es súper difícil y prácticamente imposible que Bob y Carol se pongan de acuerdo. De hecho, tal vez ni siquiera se conocen, ¿cierto? Se pongan de acuerdo en qué es lo que se ha gastado y qué es lo que no se ha gastado. De hecho, esta idea de tachar es algo en lo que tenemos que estar todos de acuerdo, y si vamos tachando distintos outputs de distintas transacciones, es súper difícil o prácticamente imposible hacer como el track de todo eso sin una entidad central, ¿cierto? Entonces, Carol va a decir, bueno, necesitamos asegurarnos de que nadie gasta la plata dos veces, ¿sí? Es un documento transferible como en el sistema bancario tradicional. Es más o menos un documento transferible, pero hay que pensar que esto es como un cheque que no es al portador, ¿cierto? Es un cheque que está a mi nombre. Entonces yo tengo que escribir otro cheque, ¿sí? No es como dinero efectivo que pasa de mano en mano y es el mismo billete, si estos son mensajes nuevos. Eso es imposible de eludir en el mundo digital, porque en el mundo digital todo se puede duplicar. Entonces ahora va a llegar el banco y va a decir, bueno, yo tengo experiencia en esto, déjenme ayudarlos sin romperle su sistema. Y el banco va a crear su moneda, que es mejor que la nuestra, porque la nuestra ya vimos que tenía un problema, que se llama Bankcoin, y tiene la siguiente regla. La transacción inicial contiene los balances iniciales, igual que en nuestro sistema. Una transacción es una secuencia de pagos que llega a la transacción original, igual que en nuestro sistema, y las transacciones válidas se publican en un libro que se firma periódicamente por el banco.
¿sí? Y esto obviamente es un cambio grande, es decir, antes yo le mandaba la transacción a una persona, ahora le mando la transacción al banco y el banco va a meter esta transacción en su libro, ¿sí? Que es público, y va a ir firmando este libro de manera periódica. Entonces, ¿cómo funciona? Más o menos igual que antes, ¿no? Partimos de la transacción original, Alice hace una transacción, Bob hace otra transacción, y el banco, digamos una vez al día, va a tomar todas estas transacciones y las va a meter en un bloque, como un nombre para asignarle a este conjunto de transacciones. Y una vez que esto está metido en un bloque y el banco firmó el bloque, entonces esas transacciones ahora se consideran válidas, ¿sí? Y como el banco firma esto de manera pública, todos pueden ver, efectivamente ahora es Bob quien tiene los 200 que antes eran de Alice, ¿sí? Y no necesitan ponerse de acuerdo entre ellos porque basta con preguntarle al banco, ¿sí? Entonces, una vez que ya se firmó este primer bloque, entonces se puede usar esas transacciones como, digamos, como input para otras transacciones y esto sigue funcionando así. Algo que tal vez va a ser relevante es que el banco además va a incluir en el siguiente bloque el hash del bloque anterior. ¿Y cuál es la idea de esto? Como dijimos, lo importante es que si hay dos personas que van a hacer una transacción y no confían en el banco, quieren saber que el banco les ha dicho exactamente lo mismo todo el tiempo, ¿cierto? Y para hacer eso de manera eficiente, esta estructura de datos va a ser un blockchain, ¿sí? Entonces, cuando vamos a transferir, antes de hacer cualquier cosa, yo te voy a preguntar cuál es el hash del último. Y si tú me respondes lo mismo, entonces estamos de acuerdo, ¿cierto? Conocemos exactamente lo mismo, no hay plata que tú creas que existe y yo no creo que existe, etc. Hemos visto el mismo conjunto de transacciones toda la historia. De hecho, esa es la única razón por la cual uno usa un blockchain en las criptomonedas. No hay otra razón. El blockchain no tiene ninguna gracia tan mágica. De hecho, la idea anterior de hash de hashes funcionaría perfecto y uno podría tener criptomonedas sin la necesidad de un blockchain. Es como, no sé, una idea medio que la gente habla del blockchain, el blockchain, el blockchain, y el blockchain no es ni siquiera tan importante. ¿De dónde parten los 200 Bitcoin de Alice? Muy buena pregunta. Por el momento estamos suponiendo que parten de la nada, ¿cierto? Y vamos a tener que suponerlo por un rato, pero es una buena pregunta para mantenerla en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Entonces ahora el banco va a decir, mira, esto funciona bastante bien. De hecho, ustedes pueden verificar que yo nunca incluyo dobles gastos. De hecho, se puede verificar que el banco ha hecho bien la pega todo el tiempo, ¿cierto? Y eso es bastante agradable. De hecho, este sistema yo preferiría este sistema sobre el sistema bancario nuestro, ¿sí? Porque funciona en base a firmas digitales al menos. Pero aún así, no es perfecto, por supuesto. Hay varios de los problemas que teníamos originalmente que siguen existiendo. Por ejemplo, Alice puede decir, no hay ningún bloque de la semana pasada. ¿Cuál es el problema? Bueno, el banco tuvo un problema técnico, ¿sí? Algo que puede pasar. O sea, esto de nuevo se sustenta en una entidad centralizada. O vos puedes decir, apenas una semana, mis transacciones no se han confirmado en más de un mes. Y el banco puede decir, bueno, porque no me caes bien nomás, ¿sí? O sea, el banco de nuevo tiene poder sobre la gente, aunque menos que antes, pero de nuevo tiene el poder de decir, no, esta transacción no me gusta, así que la dejo fuera, ¿sí? Incluso puede decirle a vos, bueno, págame un poco de plata y yo te voy a meter tus transacciones en el blockchain. Entonces puede cobrar estos fees, que de hecho es lo que pasa, o sea, cuando uno hace una transferencia internacional por el sistema bancario, como el banco o los bancos, el sistema bancario es la única forma de hacerlo, las rentas que cobran son absolutamente monopólicas, ¿no? O sea, es ridículo de hecho cobrar un porcentaje por una transacción. Ok, entonces, perdón. Volvamos al inicio, ¿sí? Satoshi en su paper parte su abstract de la siguiente forma. Una versión entre pares de dinero de efectivo electrónico permitiría que los pagos se envíen directamente de una parte a la otra sin pasar por una institución financiera, que era el objetivo original del sistema. Las firmas digitales proveen parte de la solución, pero los principales beneficios se pierden si todavía necesitamos una tercera parte en la cual confiar para prevenir el problema del doble gasto. ¿Sí? Exactamente lo que nos pasó al tratar de diseñar, que es lo que pasó durante los 90. ¿Sí? La gente trataba de diseñar estas cosas y siempre caía
entidad central. ¿Sí? Y bueno, acá en este paper proponemos una solución a este problema en una red que es puramente entre pares. ¿Sí? La solución va a ser bien parecida a lo que venimos hablando, pero hay una idea clave que es lo que quiero tratar de transmitir en lo que queda de tiempo. Susana, ¿cuánto tiempo tengo? En principio es 1 hora, pero... Ya, vamos a apurarnos entonces. Mm, Ah, ya, nos podemos extender un poco. un poco. Ya, vamos a apurarnos entonces. Entonces una red entre pares se ve así, y vamos a tratar de funcionar igual que antes, ¿sí? Pero van a haber montones de preguntas, ¿sí? ¿A quién le mando transacciones? Antes se las mandaba al banco. ¿A dónde guardamos los bloques? Antes los guardaba el banco, ¿sí? Cuando alguien nuevo entra, ¿a quién le pregunta qué es lo que ha pasado? ¿A quién le pregunta los balances? Obviamente yo no puedo ir y preguntarle a cualquier persona cuánta plata tenéis, por supuesto que me va a intentar mentir, ¿cierto? ¿Quién crea los bloques? Antes los creaba el banco, ¿sí? Montones de preguntas. Entonces aquí Satoshi nos va a decir, yo les ayudo. Y va a definir Bitcoin, como antes el banco definió su propia moneda, y va a tener reglas un poco distintas. Lo primero, todos deberían guardar todos los bloques. No hay confianza entre nadie, ni tenemos una entidad que lo haga, ¿sí? Segundo, si tú quieres pagar, crea la transacción igual que antes, ¿sí? Igual como lo hicimos en el sistema anterior, y mándasela a tus vecinos. Tercero, si recibes una transacción, ¿sí? Porque tu vecino te mandó una transacción, entonces envíasela al resto de tus vecinos también, ¿sí? De esta manera las transacciones se van esparciendo por la red, le van llegando a todos. María Teresa, el sistema bancario tradicional tiene normas legales para el caso de que no tengan una transacción. ¿Existen normas para el sistema de criptomonedas? La gracia es que, para el caso de que no te hagan una transacción. La gracia de las criptomonedas es que las normas están embebidas en el protocolo, ¿sí? El protocolo mismo fuerza a que todo ocurra. No es que haya una entidad que te vaya a decir o que pueda tomar la decisión de que tus transacciones no pasen. Ok, entonces tenemos estas reglas, ¿sí? Y hay por supuesto muchas otras reglas, pero vamos a ilustrar rápidamente cómo funcionan, ¿sí? Todavía hay preguntas como cómo sé si una transacción es válida, cómo se generan nuevos bloques, pero las vamos a ir sacando de a poco. Entonces, por el momento vamos a suponer que hay una transacción inicial, igual que antes, para no complicar, ¿sí? Después vamos a ver cómo pasa esto en realidad. Entonces Bob quiere hacer una transacción, se la manda a sus vecinos se la mandan a los vecinos de sus vecinos, y así la transacción se esparce por la red, lo mismo con Carol. Y eventualmente la idea es crear un nuevo bloque, como antes lo hacía el banco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creamos ese nuevo bloque? Y supongamos, de nuevo vamos a tener que suponer que hay un participante que se elige de manera aleatoria para generar este siguiente bloque, en este caso F, ¿sí? Entonces, Satoshi va a seguir describiendo las reglas del protocolo y va a decir, bueno, cuando te eligen para crear el próximo bloque, de nuevo esta elección es algo hipotético, primero, bueno, pones el hash del bloque anterior con la misma idea de antes, ¿sí? De crear este blockchain. Y bueno, tienes que mandárselo a tus vecinos, igual que con las transacciones. Y al igual que con las transacciones, cuando recibes un bloque tienes que mandárselo a tus otros vecinos, pero antes verificar que sea correcto. ¿Y qué significa que sea correcto? Lo vamos a ver al tiro. Ahora, una pregunta súper importante que va a tener F es, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué yo lo haría de manera correcta? Yo sé que aporto al protocolo y todo, pero tal vez no sé, me significa recursos, no tengo por qué hacerlo, ¿sí? Entonces Satoshi va a decir, y esta es la idea como crucial de Bitcoin, si tan solo tuviéramos una moneda en la cual te pudiéramos pagar por hacerlo, ¿sí? Y de hecho lo que va a pasar en la realidad es que cuando a uno lo eligen para hacer el próximo bloque, uno tiene como el derecho de incluir una transacción por una cantidad fija que se llama Coinbase Transaction. Eso le da el incentivo a la persona de decir, me eligieron a mí, mejor lo hago bien, porque si lo hago bien gano plata y me sale prácticamente gratis, me sale muy barato, ¿cierto? Entonces, esta es la forma en la que se crean realmente las monedas. ¿Sí? No existe una transacción inicial, sino que cada vez que alguien crea un bloque, y el bloque original es vacío, el bloque original no tiene ninguna transacción más que esa transacción verde, ¿sí?
Cada vez que alguien es elegido, de nuevo, eso lo vamos a ver después, es elegido para crear un bloque, entonces se crea un poco más de Bitcoin. Y de ahí sale la plata. No hay un banco central, no hay una transacción original, no hay nadie que lo decida, es simplemente por cada bloque se crea un poco de divisa. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta acá. Ahora, ¿qué significa que un bloque sea correcto? Va a ser más o menos lo mismo que antes, ¿cierto? Un bloque va a ser correcto cuando todas las transacciones han sido firmadas correctamente, los montos son correctos. Y ahora hay una pregunta de Matías Toro muy importante. ¿Cómo se resuelve el tema de concurrencia como dos transacciones al mismo tiempo? ¿Sí? Esto es súper importante. Piensen que F había recibido dos transacciones al mismo tiempo que le pagaban a personas distintas, ¿cierto? Entonces F tiene que armar un bloque que sea correcto. Si F hace dos transacciones en el bloque deja de ser correcto. Esa es la próxima regla, no hay doble gastos en el bloque. Ese bloque deja de ser correcto. Entonces, como F gana plata por crear este bloque de manera correcta, ella no tiene ningún incentivo para meter dos transacciones incorrectas o una transacción que esté en contradicción con la historia que ha ocurrido, ¿sí? Ella se va a asegurar de hacer este trabajo bien. ¿Por qué? Porque si lo hace mal, entonces se le va a mandar este bloque a sus vecinos y sus vecinos van a decir, no, sabes que este bloque es incorrecto, no tiene los datos que yo necesito, tiene transacciones incorrectas y por lo tanto no se lo mando a nadie. Y ese bloque no se va a esparcir por la red, no se va a, no le va a llegar a la gente. ¿Cuál es el problema de que ese bloque no le llegue a la gente? ¿Sí? Que después, cuando la próxima persona sea elegida, esa persona tiene que incluir un hash al bloque anterior. Y si esa persona nunca escuchó el bloque de F, ¿sí? Entonces va a incluir un hash hacia otro bloque. Y si el bloque que formó ahora es correcto, la historia, ¿sí?, va a seguir avanzando, porque todos van a aceptar este bloque, va a seguir avanzando sin el bloque que formó F y no hay ningún problema. Sería algo así como que todos fuéramos supervisores o bancos, exactamente. De hecho, uno de los eslogans más antiguos de Bitcoin, así como, no sé, los 2011, 2010, la gente decía como Bitcoin, be your own bank, ¿sí? Es como sé tu propio banco. Y es efectivamente así, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? F había escuchado hasta el momento estas dos transacciones que estaban bien, las incluye en su bloque con el hash al bloque anterior, mete la transacción que me gana unos pesitos por hacer esto bien, se la manda a sus vecinos y sus vecinos se la mandan a los vecinos de sus vecinos, y así esto se esparce por la red. Creo que nos vamos a pasar al menos unos 10 minutos para que lo tengan presente. Disculpen. Bob va a decir por qué debería aceptar este bloque y mandarlo. Carol va a decir por qué yo voy a verificar que este bloque sea correcto. Hay un montón de preguntas que no están tan claras, ¿sí? Pero si pensamos en que los participantes tienen al menos buena disposición, por mucho que no confíen entre ellos, este sistema funciona, ¿sí? Otra pregunta importante es, acabo de llegar, ¿cómo sé yo si es que este es el último bloque válido? Y eso es algo que vamos a ver al final. Y otra pregunta, que es aún más importante, es que acá alguien está diciendo, oye, a mí nunca me toca generar bloques. Y veo que la gente está ganando plata por eso, y me gustaría que me eligieran a mí, ¿cierto? Y esa es una pregunta súper relevante. ¿Cómo se generan los bloques de verdad? Lamentablemente, no sé, bueno, puede ser que sí, pero no estamos claros en esto, ¿sí? Si es que existe una fuente de aleatoriedad que sea justa y que sea realmente random. Sí, sé que hay gente en la Universidad de Chile trabajando en eso y creo que tienen un buen protocolo. Bueno, de hecho con el NIST, si no me equivoco. Pero incluso si tuviéramos una forma justa y realmente aleatoria de participantes, ¿sí?, para generar el próximo bloque, la pregunta es sobre qué haríamos la aleatoriedad, porque en Internet en realidad las identidades son seudónimas, ¿sí? Yo puedo crear un montón de personajes, entonces si es aleatoriedad sobre los personajes, entonces me creo 100 personajes o me creo 10.000 personajes para tener más probabilidad de ganar, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo lo hacemos realmente? Y para entender cómo lo hacemos hay que agregar un pequeño elemento a los bloques, ¿sí? Los bloques ya dijimos cómo se veían, tenemos este hash que apunta como al bloque anterior, hay un bloque génesis que está hardcodeado en el protocolo de Bitcoin, ¿sí? Tenemos todas las transacciones, más esta transacción verde, y eso se llama un bloque, todo eso. Pero además un bloque tiene algo más, ¿sí? El blockchain no es tan complicado, esta persona D sigue diciendo, bueno, pero a mí todavía no me eligen, ¿cómo lo hacemos? Un bloque tiene un nonce, y un nonce tienen que pensar que es un número, ¿sí? Un número que puede ser cualquier cosa. Y Satoshi, para resolver el problema de cómo elegir a alguien, va a decir lo siguiente. Va a decir, tú, a ver, si eran dos transacciones, dos personas al mismo tiempo, se espera que se termine de agregar el primer bloque antes de agregar el segundo. Lo importante acá del blockchain es que siempre es una sola historia, ¿sí? Si yo mando dos transacciones que generan conflicto, ¿sí? Entonces a lo más una de esas va a entrar en la historia, no pueden entrar las dos. Si uno crea muchas identidades, es importante entender que la plata le pertenece a una sola identidad. Yo no puedo crear muchas identidades para duplicar mi plata, ¿sí? Si yo genero dos transacciones por dos identidades distintas, entonces esas tienen que venir de fondos distintos, ¿sí? Si Alice y Bob generan dos transacciones de manera simultánea, eso está perfecto, porque Alice tiene sus fondos y Bob tiene sus fondos, ¿sí? Si tratan de sacar los mismos fondos para pagarle a alguien, entonces eso sí va a ser un conflicto, ¿sí? Pero si vienen de fondos distintos, no hay problema, ¿sí? El proceso que describes claramente representa la generalidad de las criptomonedas P2P, o hay variaciones del proceso subyacente de la moneda. Hay un montón de variaciones, y bueno, si me alargo más, podemos hablar un poco de eso. Pero yo no estoy para nada de acuerdo con la gente que habla de las criptomonedas privadas y de los private blockchain. Creo que es solamente usar términos rimantes para decir cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, si uno quiere usar un blockchain privado, no tiene ningún sentido, uno puede usar protocolos, no sé, desde Practical Byzantine Fault Tolerance, pasando por Paxos hasta Raft, que es un protocolo súper nuevo, para hacer esto mismo de manera privada, ¿sí? Una de las grandes gracias, o la gran gracia de Bitcoin y las criptomonedas, es que resuelven este problema suponiendo que la red es completamente abierta, que cualquier persona puede entrar, que no hay identidades. Si yo tengo identidades, usar un blockchain no tiene ningún sentido, o sea, es mucho más fácil usar otros protocolos y mucho más barato, de hecho. Ya van a ver. Ok, entonces volvamos a lo que estábamos hablando. ¿Cómo se eligen los participantes? ¿Sí? En el bloque va a haber un número, y ese número puede ser cualquier cosa. Y Satoshi va a dar la siguiente regla. Puedes crear un bloque, es decir, un bloque va a ser válido si el hash de ese bloque parte con muchos ceros. Digamos que parte con 15 ceros. Entonces, como las funciones de hash son aleatorias, ¿sí? Encontrar un bloque que parta con 15 ceros tiene muy baja probabilidad, ¿no? Si yo genero un bloque al azar, la probabilidad de que parta con 15 ceros es 1 sobre 2 elevado a 15. Y este número va a ser como la llave para encontrar un bloque válido. ¿Qué es lo que van a hacer los participantes? Van a formar su bloque con las transacciones que han escuchado, le van a meter esta transacción verde, el hash del bloque anterior, y después van a poner, donde va el nonce, van a poner, digamos, un 0. Y le van a calcular el hash a ese bloque. Si el hash parte con 15,0, entonces van a celebrar porque tienen un bloque válido y se lo van a mandar a sus vecinos. Si es que el hash no parte con 15,0, entonces van a decir, bueno, tuve mala suerte o la suerte esperada, y van a cambiar ese 0 por un 1, y van a volver a calcular el hash del bloque. Si no funciona, por un 2, y van a volver a hacerlo, y por un 3, y así van a seguir hasta que eventualmente alguien lo encuentre, ¿sí? Es decir, algunos participantes, no tienen por qué ser todos, se van a poner a calcular, a generar bloques nuevos y calcular hashes. Y eventualmente alguien va a tener la suficiente suerte como para encontrar un bloque válido, ¿sí? Ese bloque, como es válido, se lo va a mandar a sus vecinos se lo van a mandar a sus vecinos, y pasa a ser el siguiente bloque de la red. Y todo bien, ¿sí? Algo importante a mencionar es que la gente que está calculando estos hashes, a partir de ahora, va a cambiar el bloque anterior que tenía y va a poner como hash del último bloque el nuevo que recibió, ¿cierto? Y así se va actualizando.
Y esta es la actividad de minar, ¿sí? La gente en general, no sé, en la prensa por alguna razón sale como la minería de bitcoins es resolver un problema matemático muy complejo y qué sé yo, y eso no es cierto. La minería de bitcoin es simplemente repetir un proceso aleatorio hasta que ocurra un suceso con muy baja probabilidad. Eso es todo, ¿sí? ¿Y por qué demanda muchos recursos computacionales? Porque si yo quiero aumentar mis probabilidades de ganar, entonces quiero computadores mejores, que puedan hacer más hashes por segundo, ¿sí? Entonces los bloques de Bitcoin no es que los firme un banco, ¿sí? Sino que se generan por encontrar este número que haga que el bloque es válido. Y eso es simplemente tener mucha suerte, o probar muchas veces, ¿sí? Y tener esta transacción verde de alguna forma demuestra que tú trataste o trabajaste duro para ganarte el bloque. Y por eso es que este proceso tener un bloque cuyo hash parte con 0 se le llama como proof of work, ¿sí? O a esta forma de funcionar se llama proof of work. De hecho es interesante, esta idea parte en otra parte, ¿sí? Parte la presentó gente antes para evitar el spam en el mail. La idea es que cada vez que a mí me llegaba un mail yo tenía que verificar que efectivamente hablaron muchos hashes o me llegó un hash con muchos ceros al principio. Ok, entonces tenemos nuestra red y todavía queda un problema que resolver, ¿sí? Y este problema es que puede ocurrir que dos participantes más o menos al mismo tiempo, recuerden que acá nadie se conoce con nadie, todo esto se hace de manera súper por la buena onda, ¿sí? Puede ser que dos participantes encuentren bloques más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Por los delays de la red o lo que sea, los mandan a sus vecinos y ellos se los mandan a sus vecinos, pero eventualmente alguien va a encontrar un conflicto, va a decir, tengo estos dos bloques y los dos son válidos, los dos podrían ser el próximo paso en la historia. Entonces Carol tiene un dilema, ¿cierto? Supongamos que ella está minando, ¿sí? Calculando estos hashes, no sabe si poner el hash del bloque rojo o el hash del bloque azul, ¿sí? En este caso, Satoshi va a decir, bueno, mantén los dos, mina sobre cualquiera, sobre el que más te guste, y una vez tú o alguien más encuentre un bloque nuevo, ese bloque nuevo o bien tiene un hash, tiene el valor de hash del bloque rojo, o bien tiene el valor de hash del bloque azul. No puede tener los dos, ¿sí? Y entonces cuando eso pase, esa rama. Es decir, uno de los dos bloques va a pasar a ser parte de la historia y otro se va a quedar fuera. Así que consideremos siempre la historia más larga. Y de todas maneras uno podría pensar en hacer trampa en esto, ¿cierto? Porque supongamos que tenemos esta historia y Alice quiere hacer una transacción con Bob y Bob le dice, mira, el bloque 5 te acabo de pagar 10 bitcoins, ¿cierto? Y Alice supongamos que ya le mandó un producto a Bob que era lo que Bob le estaba comprando. Y Bob, siendo alguien muy poderoso en nuestra sociedad, ¿sí? Termino esta idea y voy a la pregunta, ¿sí? Entonces Bob le transfirió la plata, Alice le mandó el producto, y Bob, que era alguien muy poderoso en esta sociedad, se pone a minar, ¿sí? Se compra muchos computadores y mina mucho, pero en vez de minar sobre el bloque 5, va a minar sobre el bloque 4, y va a crear una alternativa, un nuevo bloque 5 en el cual no está la transacción que él le pagó a Alice, ¿sí? Y de hecho tiene tanto poder que va a minar incluso un bloque 6, antes de que el resto de la red extienda en la cadena del bloque 5. Y en ese caso, efectivamente pudo hacer trampa. La pregunta es cuál es el costo, ¿cierto? Bob tuvo que tener mucho poder computacional. Entonces Alice, por supuesto, va a decir, de ahora en adelante voy a esperar a que mi transacción esté como enterrada en el blockchain para aceptarla. Y en la práctica se hace eso, uno espera 6 bloques o 3 bloques, dependiendo del programa que use. Pero ¿qué pasa con las bitcoins que se le otorgaban a los que minaban esos bloques? Uno quedaría sin bitcoin exactamente. O sea, si es que dos personas minan al mismo tiempo, uno de ellos va a perder ese reward, va a perder ese premio, porque su bloque ya no es parte de la historia. ¿Sí? Súper, súper buena pregunta. O sea, ahí se nota el entendimiento. Muchas gracias. Son esas variaciones del proceso las que explican la cantidad de transacciones por unidad de tiempo con las distintas monedas. Más o menos, ¿sí? Porque hay distintas monedas que te permiten hacer más o menos transacciones. En realidad podemos pensar en la dificultad, ¿no? Si es que en vez de 15 ceros yo te digo 3 ceros, se van a generar mucho más bloques, ¿sí?
y por lo tanto el protocolo va a aguantar más transacciones por segundo, entre comillas, pero son como variaciones de los parámetros del protocolo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a terminar, y todavía me quedan unas pocas, no sé, Susana, si es que, bueno, te pregunto después en realidad, terminemos con esto y después pasamos a eso. Ok, entonces habíamos quedado en que este paper propone una solución que es solamente P2P o entre pares para el problema. Después dice, la red le pone tiempo o mete de alguna forma como que le pone un timestamp a las transacciones, hasheándolas en una cadena basada en proof of work, formando un récord, ¿sí? Formando como una historia que no se puede cambiar si es que sin volver a hacer o sea, sin calcular de nuevo todos estos hashes, sin de nuevo tener estos bloques que son muy difíciles de generar. Entonces, la cadena más larga, y esto es lo que hablábamos antes, la cadena más larga no solamente sirve como prueba o como evidencia de los eventos que han ocurrido en la historia, pero además como una prueba de que vino de la gente con mayor poder computacional. ¿Sí? Entonces, lo que dice es, mientras que la mayoría del poder computacional sea controlado por gente que no está atacando la red, o sea, por gente que está funcionando normalmente en el protocolo, entonces ellos van a generar la cadena más larga y van a generar siempre una cadena más larga que cualquier atacante. O sea, si un atacante trata de hacer lo que hace Bob, de sacar un bloque de antes, si es que Bob no tiene más poder computacional que el resto de la red, se va a quedar atrás y puede estar terminando al infinito, y el resto de la gente siempre va a generar cadenas más largas. ¿Sí? Finalmente dice, la red requiere una estructura mínima, los mensajes se mandan como en un mejor esfuerzo, yo solo hablo con mis vecinos, y los nodos, y esto es importante, la última parte, los nodos se pueden ir y volver, aceptando siempre la cadena más larga como lo que realmente pasó mientras que no estuvieron en la red. Entonces aquí está la respuesta a esa pregunta. Cuando una persona nueva entra a la red, le pregunta a mucha gente, oye, ¿cuál es la cadena más larga? ¿Cuál es la cadena más larga? O ¿cuál es el hash del último bloque? Y se hace una idea de si es que todos le responden lo mismo, la gran mayoría le responde lo mismo, dice, ok, me quedo con esto. ¿Sí? Y con eso termina el protocolo. Antes de pasar a las preguntas, tengo como unas pocas diapositivas más para hablar de en qué están actualmente estas criptomonedas y más en la práctica, pero no sé si sería extenderlo mucho, Susana, o simplemente se quedan los que quieran. ¿Para cuánto rato más tenés? Yo creo que 10-15 minutos máximo. Yo estaría interesada, sí. Sigue, yo creo. Ya, súper, gracias. Disculpen de nuevo. ¿Cuánto se podría demorar en minar un bloque? Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero es una buena pregunta. En general, en promedio son 10 minutos. El protocolo está hecho para que en promedio sean 10 minutos, pero cómo se alcanza ese promedio es relativamente complejo. ¿Sí? Entonces, esta idea de minar, etcétera, creo que esta imagen de acá como que la pone muy bien, ¿no? De alguna forma, si uno piensa en esto como una moneda tiene más valor cuando es más escasa, ¿sí? Cuando es más difícil de generar, pensemos en el oro, y cuando es más segura, ¿sí? Cuando nadie me la puede robar. Si me la pueden robar, no le doy mucho valor. Y si es que la moneda es más, si Bitcoin tiene más valor, entonces más gente va a estar interesada, ¿sí? Entonces este ciclo de acá se conoce como el ciclo virtuoso de Bitcoin o de las criptomonedas, donde si yo tengo más mineros, la moneda se hace más segura porque es más difícil generar una cadena alternativa. Además se hace más escasa porque es más difícil generar, o sea, tengo menos probabilidades versus todo el resto. Y esas dos cosas hacen que la moneda sea más valiosa y por lo tanto van a haber más mineros y así ese es como el ciclo. Entonces hablamos de las transacciones, del blockchain de Bitcoin, del protocolo, qué significa la minería, etc. Voy a dejar las preguntas para el final en realidad, solamente para hablar rápidamente de Bitcoin AFK, significa Away from Keyboard. En general hay gente que no le gusta el término in real life o en la vida real. ¿Sí? Lo primero, súper interesante, es todo abierto, ¿sí? Y una forma rápida de ver todo esto en blockchain.com. Si vamos a blockchain.com,
que es esta página de acá, por ejemplo, podemos ver los últimos bloques. Si el último bloque se generó hace 19 minutos, están viendo mi pantalla, ¿sí? Espero que sí. También las últimas transacciones, y de hecho esto es interesante porque esto es en vivo. Pensemos que blockchain.com tiene un nodo, si voy a recargar la página, tiene un nodo y ellos están escuchando transacciones en vivo, ¿sí? Y cada vez que le llega una transacción, ellos lo agregan acá, ¿sí? Transacciones por $179, $814, transacciones por... O sea, y van llegando y llegando, ahí alguien hizo una transacción de $25.000. Es todo abierto, es un protocolo absolutamente abierto, ¿sí? Y acá está el hash de la transacción, y si uno, de hecho, si uno va al bloque, acá está el hash del bloque, que como se fijan, parte con muchos ceros, ¿sí? Hay un montón de información extra que no me interesa. Así que ese es como el primer mensaje, es todo súper abierto, es súper interesante meterse a ver una vez que uno entiende esto de acá, ¿sí? Segundo, una pregunta importante: ¿qué tan difícil es generar un bloque? Y respecto a lo anterior, la dificultad se recomputa, o sea, la cantidad de ceros se va recomputando cada cierto tiempo para que en promedio haya un bloque cada 10 minutos. ¿Cómo se recomputa? Básicamente, si yo genero un bloque y el número del bloque módulo 2016 es 0, entonces yo tengo que en el bloque incluir algo nuevo que dice ahora la dificultad es tanto. O sea, a partir de ahora, para generar un nuevo bloque, tú tienes que partir, qué sé yo, con 20 ceros, ¿sí? En realidad no se miden ceros, pero es algo bastante parecido. O sea, la moneda Bitcoin puede ser un dólar, un yen, etcétera, o es una moneda en sí misma. Es una moneda en sí misma. Uno la puede transar por lo que quiera transarla, pero es una moneda en sí misma, ¿sí? No está asociada a algo más. De hecho, en general la mejor analogía es el oro. Es como la analogía física al Bitcoin, porque es súper difícil de conseguir, no es duplicable, no hay una entidad entre medio que decida cuánto oro hay en el mundo, etc. El hash rate estimado de la red actual es aproximadamente 10 elevado a 20 hashes por segundo. O sea, hay mucha gente tratando de conseguir bloques. Eso significa que más o menos 8 por 10 a la 22, yo necesito calcular 8 por 10 a la 22 hashes para tener suerte, digamos, para sacar un bloque. Por supuesto que esto en la práctica es súper difícil y hay empresas enteras y qué sé yo, los chinos tienen prácticamente granjas llenas de máquinas dedicadas exclusivamente a esto, ¿sí? Otra pregunta que puede ser interesante es cuánto gano si es que genero un bloque, ¿sí? Y al principio, en enero del 2000, creo que debería ser 2009, ahí no estoy seguro, pero al principio era 50 Bitcoin y se va dividiendo cada 210.000 bloques, que es aproximadamente 4 años. De hecho, la última división creo que fue el 11 de mayo de este año, y pasamos a 6.25, ¿sí? Entonces, cada 4 años hay que pensar que se va dividiendo. ¿Cómo se fuerza esto en el protocolo? De nuevo, si es que a mí me toca generar un bloque cuyo número módulo 210.000 es 0, entonces yo tengo que incluir algo especial en ese bloque. En realidad, lo único que tengo que hacer es crear esta transacción verde con menos plata de la que se creaba antes. Si no lo hago, entonces el resto del mundo no me va a aceptar este bloque como válido, ¿sí? De hecho, es algo súper interesante, que en realidad el protocolo de Bitcoin saca la seguridad de la criptografía y la mete como en el protocolo de los incentivos, ¿no? La mete como en este juego de incentivos, y es realmente los incentivos lo que hacen el protocolo seguro, y la criptografía, claro, ayuda a que uno tenga estas firmas, a que estas funciones de hash funcionen bien, pero la idea general es mucho incentivos que de criptografía. Bueno, ¿cuánto por un Bitcoin? Y aquí otra cosa que es bien interesante es que los mercados también son súper abiertos. O sea, uno puede ver un montón de información respecto de qué es lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá está el libro de órdenes, para los que saben de finanzas, el libro de órdenes, cuánta gente quiere comprar y a qué precio, cuánta gente quiere vender y a qué precio. Y cuando dos de esas órdenes se encuentran, entonces se agrega una fila acá, ¿sí? Se hace una venta de Bitcoin, y el precio de esa última venta es el precio actual del Bitcoin. Actualmente está, no sé, 9.220 y tantos dólares es lo que vale un Bitcoin.
y es súper interesante meterse también a mirar esto porque son pocos los mercados de verdad y abiertos que tenemos, y que no están como controlados y por, qué sé yo, por las leyes y cosas. O sea, este es un mercado súper, súper puro. ¿Sí? Obvio que hay gente a la que no le gusta eso, pero de nuevo no nos vamos a meter en temas éticos. ¿Cómo usar Bitcoin? La verdad que a estas alturas es súper fácil. O sea, si me preguntan, no sé, en 2013 hay que cachar la parte técnica. Ahora está lleno de apps donde uno las baja y es todo súper, súper intuitivo. Es prácticamente como una app del banco donde te muestran tu balance, ¿sí? Es súper importante entender que el balance no existe. En realidad lo que uno tiene son muchas transacciones hacia mí, y lo que hace el teléfono o la aplicación es la suma de todas esas transacciones. Entonces te muestra el balance y uno puede decir, bueno, transferirle a, y alguien te manda su dirección de Bitcoin. La dirección en realidad es también es un hash de una llave pública, pero no es algo relevante. Y así se paga en Bitcoin. Bueno, va a morir Bitcoin, va a llegar el precio a cero, es algo que por supuesto no tenemos idea, pero algo muy interesante es visitar esta página de acá que se llama Bitcoin Obituaries, donde la gente se ha dedicado a recopilar todas las veces que alguien predice que Bitcoin va a morir, ¿sí? Ya hay un montón de cosas interesantes, aparecen todas las grandes revistas, gente muy importante diciendo, sí, Bitcoin va a morir por esta y esta razón, digamos, y además ponen el precio al lado. Por ejemplo, en 2010 alguien dijo que Bitcoin se iba a morir, ¿sí? Creo que esto está cargando. Bueno, vamos al 2011. Antes aparecía el precio acá, o sea, cuando Bitcoin valía, no sé, $1, la gente decía, no, Bitcoin va a morir, es una mala idea, qué sé yo. Y seguimos funcionando, así que es interesante meterse ahí. Y ya, ahora sí, he hablado demasiado. Bueno, hay muchas personas que aceptan, muchos negocios que aceptan Bitcoin. Es una pelea constante, por supuesto, contra los estados, porque los impuestos y qué sé yo, pero en realidad yo he comprado cosas con Bitcoin muchas veces, no tiene ninguna dificultad, es súper interesante hacerlo. Ahí hay una página donde uno se puede meter y ver como montones de negocios que aceptan Bitcoin, pero es bastante común, o sea, uno puede donarle a Wikipedia en Bitcoin. Y bueno, algo que ya salió es que hay muchas variaciones a este protocolo. La mayoría de las variaciones no son interesantes, hay unas pocas variaciones que son realmente interesantes, sobre todo aquellas que tratan sobre contratos vigentes o que tratan de hacer la criptografía más fuerte, pero la verdad es que de hecho hay miles de criptomonedas. Obviamente el valor de la gran mayoría es muy bajo o prácticamente cero, pero es interesante saber que como el crypto space es algo muy grande. ¿Sí? Y ahí también hay otra página en la cual uno se puede meter y ver prácticamente todas estas cosas. Así que eso, de nuevo, sorry por el tiempo, sé que me pasé harto, pero espero que haya estado interesante la discusión, espero que les haya gustado, y si hay preguntas o cualquier comentario, más que bienvenido. Súper, muchas gracias, Martín. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hubieron muchas. Sí. Muchas gracias, Julio, José Manuel, también, Domingo. Se pasaron, me alegra mucho que les haya gustado. Hay muchos comentarios. Sí. Muchas gracias, muy interesante. Me queda una duda. Ya, María Teresa, entonces, tiene ahí una pregunta. La presión por escribir rápido. ¿La vas a escribir o la puedes hablar también? Buena idea. Ya la voy a hablar entonces. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, ya. Que me da duda sobre el asunto de que la identidad de las personas como que no existe, pero sin embargo va firmado como firma electrónica. Y eso es una identidad bien clara. Que las firmas electrónicas, la pregunta es súper buena. Las firmas electrónicas, hay que pensar que no es, lo que en Chile se conoce como firma electrónica es un poco misleading, porque una firma electrónica, en nuestro sentido, hay como una entidad centrada
que dice, esta es la firma electrónica de Martín, ¿cierto? Y cuando Martín firma un documento, tú puedes ir y preguntarle, pero la firma electrónica o las firmas digitales son un protocolo mucho más general que eso, donde uno genera una llave privada y una llave pública, ¿sí? Y firma las cosas con la llave privada y el resto del mundo puede verificar que la firma es correcta solamente con la llave pública. Entonces, en realidad yo en mi computador puedo crear miles y miles de llaves privadas y llaves públicas de estos pares, y cada uno de esos va a ser una identidad distinta. Entonces, cuando yo le pago a alguien en esta red, en realidad no digo le estoy pagando a Bob. Yo lo que digo es, se le paga a quien tenga la llave privada de esta llave pública, ¿sí? Entonces pongo la llave pública de Bob, y Bob en realidad puede tener cientos o miles de llaves públicas. Entonces, no hay identidades, sino que hay solamente firmas digitales. Ya, comprendo. Gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? A mí me quedó la duda del uso de la moneda, porque tú dices que se puede ocupar en muchos usos, pero dame un ejemplo concreto. ¿Qué podría hacer yo con mis bitcoins? A ver. Aparte, mover la plata. No, pero sí. Primero está lleno de exchange, o sea, gente que te la cambia por pesos o por dólares, y ese es un uso, pero también puedes directamente comprar con Bitcoin en muchas partes. Yo, con mis amigos, muchas veces cuando vamos a tomarnos algo y alguien paga la cuenta y el otro queda debiendo, después se lo transfiero en Bitcoin. Es como, al final, si uno lo puede transar por las monedas a las que estamos acostumbrados, entonces hace prácticamente lo mismo, ¿no? Es como... Actualmente yo entiendo que la gente lo ve mucho más como una inversión, ¿sí? Como algo que voy a comprar y esperar a que en el futuro la gente lo cambie por más dólares que ahora, ¿cierto? Ese es como el objetivo. Pero el objetivo inicial de esto es ser una moneda. Entonces uno la puede transar por lo que quiera. Ya, pero se limita son mundos paralelos. El mundo de las bitcoins y que transas entre bitcoin y los que se conectan entre los mundos. Claro, claro, pero también hay muchas tiendas que aceptan dólares y bitcoins, ¿sí? De hecho, hay empresas que hacen tarjetas de crédito, ¿sí? Visa o Mastercard, donde uno le pone bitcoins, por detrás en la conversión, y uno puede pagar en cualquier tienda. ¿Qué tienda, por ejemplo? Entonces, ¿cómo? ¿Qué tiendas, por ejemplo, te aceptan bitcoin? No, cualquier tienda que acepte Mastercard o Visa, Ah, ¿sí? okay. Uno puede usar ese sistema. Tiendas que aceptan Bitcoin, en el link que puse ahí hay montones, digamos. O sea, por supuesto que comparado con el total de tiendas no son demasiadas, pero sí hay un mercado interesante. Hay otra pregunta, ¿tienes experiencia con otros usos de blockchain como contratos inteligentes, etcétera? Sí, conozco lo que son los contratos inteligentes. Muy a la rápida, un contrato inteligente, tenemos que pensar que una transacción en Bitcoin es un movimiento de dinero. No es totalmente cierto, pero pensemos que una transacción en Bitcoin es solamente un movimiento de dinero. Uno podría pensar o podría generalizar este concepto de transacción y pensar de la forma más abstracta en una transacción como un paso de un estado a otro de una máquina, ¿sí? De un computador. No sé, para los que saben de computación es un concepto tal vez más simple, pero uno lo puede pensar así. Y un contrato inteligente, en el sentido de criptomonedas, porque en el otro hay otro sentido más amplio, es simplemente pensemos en como un conjunto de transacciones que se van a ejecutar por esta misma red, ¿sí? En vez de transacciones de plata, son como reglas en un computador, ¿sí? O un programa que alguien escribió. Otros usos de blockchain, la verdad es que, como decía antes, hay un hype gigante sobre esto y la gente dice, no, que vamos a usar blockchain para, qué sé yo, para guardar archivos, para otras cosas. Honestamente, así siendo bien honesto, yo no he visto ninguna de esas aplicaciones en las cuales tenga sentido usar algo como esto, ¿sí? Hay otras formas de hacer eso mucho más fácil usando criptografía mucho más, o criptografía clásica, digamos.
¿Recomendarías un libro, paper, para estudiar más acerca del tema? Sí, hay un libro muy, muy bueno de Arvind Narayanan, que trabaja, si no me equivoco, en Princeton, que se llama Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Ese es un libro muy, muy bueno. También hay un curso en Coursera que sigue la misma línea del libro y también lo recomiendo mucho. O sea, ellos realmente hacen esto bien y se preocupan de la parte técnica y no como del bla bla y las tecnologías 4.0 y el blockchain 2.0 y esas cosas que no tienen mucho sustento científico. Martín, te saltaste una pregunta ahí. Blockchains como sustituto al conservador de bienes raíces. Ya, ese es como una buena idea, ¿no? Porque hay que pensar que en el blockchain van quedando guardadas estas transacciones, ¿cierto? Y es súper, súper difícil deshacer una transacción, sobre todo si esa transacción está bastante atrás en el blockchain. Como que yo tendría que ponerme a minar desde atrás y hacer una cantidad de trabajo enorme. Entonces, si pensamos que en una transacción yo puedo meter datos adicionales, ¿sí? Yo podría meter datos de cualquier cosa y yo sé que esos datos, o tengo una certeza importante de que esos datos van a quedar ahí para siempre, ¿sí? Y más importante aún, que no hay nadie que tenga la autoridad de ir y cambiarlos, ¿sí? Porque uno podría decir, ¿por qué no cambia el conservador de bienes raíces por Google nomás, ¿cierto? Bueno, no lo hacemos porque uno podría ir donde algún ingeniero de Google y decirle, oye, te ofrezco un poco de plata por cambiar la casa, y él tiene el poder de hacerlo, ¿cierto? Así que eso sí es algo interesante, pero de nuevo hay que entender muy bien que lo único que puedo hacer es guardar información y que quede ahí para siempre, ¿sí? No es que yo vaya como a guardar información de alguna forma mágica que vaya a conectar esa información con el mundo real y decir, esa información es correcta también en el mundo real. Ese es el mayor error conceptual sobre esta tecnología, es que la gente piensa que hay como una magia que hace que el blockchain represente la realidad, y eso no es así. ¿Sí? Buenísimo, y notarías, lo mismo, o sea, súper bien. ¿Sí? Uno podría decir, sí, efectivamente, en el blockchain voy a guardar los documentos que el notario aprueba y le vamos a poner la firma del notario. Súper útil, porque de ahí en adelante el notario no tiene cómo retractarse. ¿Sí? Ese documento quedó ahí para siempre, todos lo vieron. Y no hay cómo volver atrás. Pero sí, o sea, esos son como casos interesantes. Pero de nuevo son como detalles. Terminemos ahora Como que con María Teresa, que tiene una última pregunta. Yo tengo una Ah, última pregunta. El dinero normal, digamos, se emite en base a algo. En este caso, ¿en base a qué podría emitirse la moneda? Tal vez voy a ser un poco controversial, pero no es cierto que el dinero se emita en base a algo. Por ejemplo, o sea, la reserva fraccionaria es un ejemplo muy claro de eso. En Estados Unidos creo que es el 10%. Un banco tiene que tener como reserva un 10% de lo que presta. En Chile creo que es un poco más del 20 o algo así. Entonces, si es que yo voy y meto 20.000 pesos al banco, ahora el banco puede ir y prestar, ¿qué sé yo? Puede prestar 100.000 pesos. Y con eso se está generando plata, está entrando dinero al sistema. Por otro lado, el Banco Central, sobre todo lo hemos visto ahora con el COVID, los bancos centrales o la Federal Reserve, han impreso una cantidad de plata gigante y no hay nada detrás. De hecho, el estándar del oro, hay mucha gente que cree que el dinero está respaldado por el oro. El estándar del oro se terminó de abolir el 73, ¿sí? Ahora usamos el dólar como la moneda, como el respaldo de las otras monedas, pero el dólar los gringos lo pueden imprimir como quieran. O sea, si uno ve la tasa de impresión, es una locura. Es muy, muy sorprendente. ¿Sí? Y los gringos tienen inflación imprimiendo a ese nivel porque el dólar se usa en todo el mundo, porque los otros países tienen dólares también. Entonces, cuando Estados Unidos imprime dólares, le está quitando valor a las monedas de todo el mundo. ¿Sí? Porque hay que tener eso claro, cuando yo imprimo más monedas, le quito valor a las monedas del resto. ¿Sí? Entonces, no es tan cierto. Y por otro lado, el respaldo
del dinero siempre ha sido el consenso social. Es como yo acepto que esto vale tanto, o entre todos aceptamos que esto vale tanto. Es como el oro. El oro es un metal que no sirve de mucho, más que brillante, no es ni siquiera un buen conductor, y sin embargo estamos todos de acuerdo en que tiene un montón de valor. Es un concepto tal vez medio extraño. Sí. Gracias. Muy interesante. Ya, Martín, muchísimas gracias por la charla, muy, muy interesante. Y Muchas muchas gracias gracias por la invitación. a todos ustedes por participar y los dejo invitados para 2 semanas más. Va a hablar Denis Parra sobre los 10 desafíos de los sistemas de recomendación. Así que los dejo a todos invitados y muchas gracias por participar. Gracias, Susana. Que estén muy bien. Gracias a todos. Se pasaron.